Dejen a Cuba vivir en paz. Cuba estaría mejor sin bloqueo. Cada familia cubana viviría mejor sin bloqueo. Los estadounidenses estarían mejor sin bloqueo a Cuba. Estados Unidos sería un mejor país sin el bloqueo a Cuba. El mundo sería mejor sin bloqueo. Estas eran las palabras del ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez Parrilla, en su discurso durante la presentación del proyecto de resolución titulado Necesidad de poner fin al bloqueo económico, comercial y financiero impuesto por los Estados Unidos de América contra Cuba, el pasado 3 de noviembre en la Asamblea General de las Naciones Unidas. El bloqueo viola los derechos del pueblo cubano a desarrollarse en una nación libre y soberana como la que hoy defendemos. Sobre ello estaremos hablando hoy en nuestro programa. Como siempre le digo, quédese con nosotros porque desde la sede del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos ya le damos la bienvenida y la invitación es a que comparta con nosotros la próxima media hora. El bloqueo como una herramienta que usa el gobierno de los Estados Unidos para asfixiar la economía de nuestro país y por tanto impedir el desarrollo normal del pueblo cubano. Estas son algunas de las consideraciones que nos propone hoy Ernesto Moreira Sardiñas, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Si uno va a analizar la relación que tiene el bloqueo con el ejercicio de los derechos humanos, uno tiene que fijarse que él incide sobre todo en lo que son los derechos económicos, sociales y culturales, o sea, lo que se llamarían los derechos de segunda generación. ¿Por qué? Porque los derechos de primera generación, los derechos civiles y políticos, como dependen sobre todo de que el Estado se abstenga de actuar, básicamente el Estado tiene que permitir a las personas ejercerlos y en determinada medida asegurar que estos no sean violados, pueden ser garantizados en las condiciones actuales sin mucho problema. Ahora, cuando vamos a los derechos de segunda generación, o sea, los llamados derechos económicos, sociales y culturales, estamos hablando derecho a la educación, estamos hablando del derecho a la salud, estamos hablando del derecho al empleo. Esos derechos no se realizan solamente con que el Estado se abstenga de actuar o que deje a la gente satisfacerlos a su modo. Esos derechos implican que para poderse garantizar, el Estado tiene que hacer una prestación económica, el Estado tiene que gastar dinero, tiene que poner de su economía en función de garantizar esos derechos. Y ahí es donde sí entra con más fuerza el tema del bloqueo. ¿Por qué? Porque el bloqueo es un sistema de medidas que van diseñadas para dañar a la economía cubana de forma integral y comprensiva. De forma tal que cuando se compromete en general la economía del país, se está comprometiendo a su vez la capacidad del Estado para satisfacer esos derechos, porque es un Estado que se ve económicamente limitado y entonces en la medida en que esas limitaciones crecen, son menos recursos que se pueden poner en los hospitales, son menos recursos que se pueden poner en las escuelas, son menos recursos que se pueden poner en función de crear empleo, porque si la economía no prospera no se crea empleo y en ese sentido, como el bloqueo está diseñado para afectar a la economía como un todo, o sea, el bloqueo no cierra directamente la escuela, el bloqueo no cierra directamente el hospital, el bloqueo no elimina directamente los puestos de trabajo, al menos no en todos los casos, pero sí tiene una incidencia negativa en la economía, está diseñado para tener una incidencia negativa en la economía que a la larga termina limitando la capacidad del Estado para satisfacer esos derechos humanos. Y es como se dice, el bloqueo está diseñado para eso, o sea, como se ha visto muchas veces, o sea, es falso que sea con un propósito de resarcirse ellos de las expropiaciones, es falso que es una cuestión meramente comercial y bilateral. Del memorando del Mallory hasta la fundamentación de la propia ley Burton, uno puede darse cuenta que hay una intención clara, política, de provocar un colapso económico en Cuba y a partir de ahí entonces forzar un cambio político a raíz de eso. En consecuencia, estando el bloqueo orientado desde esa perspectiva, compromete la
la satisfacción de esos derechos humanos de segunda generación, sobre todo, lo cual nos deja a nosotros, por supuesto, en la posición de que lo que nos toca, dado que no podemos controlar la política exterior de los Estados Unidos, dado que no podemos disponer de los mecanismos internacionales, al menos no de forma efectiva, para que se ponga fin a esta política, lo que nos queda a nosotros es crecernos por encima de eso y asegurarnos de que nuestra gestión económica supere todas las falencias que tiene, logre remontar la situación en la que estamos y poder saltar por encima de esas medidas que toma el gobierno de los Estados Unidos. En ese sentido, creo que se puede decir sin duda alguna que mientras más eficientes seamos en lo económico, mientras mejor se hagan las cosas, más derrotado estará el bloqueo. Los encuentros mundiales de solidaridad con Cuba de 1994 y del año 2000 constituyen hitos en la historia de nuestro instituto. Hoy le proponemos un acercamiento a estos importantes eventos. La convocatoria al primer encuentro mundial de solidaridad con Cuba fue dada a conocer por Sergio Corrieri, presidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos en ese momento. El evento se celebró en el Palacio de las Convenciones de La Habana del 21 al 25 de noviembre de 1994 y fue presidida por el comandante en jefe Fidel Castro Ruz. En el evento participaron 3.072 delegados de 109 países de los 5 continentes. Al encuentro asistieron destacadas personalidades como Frei Beto, Lucius Walker, Gabriel García Márquez, Rigoberta Manchú y Adolfo Pérez Esquivel. En el año 2000, en medio de las batallas por la devolución del niño Elian González y la detención de 5 valerosos jóvenes cubanos en los Estados Unidos, organizaciones e instituciones en representación del pueblo cubano convocan al segundo Encuentro Mundial de Amistad y Solidaridad con Cuba. Hace apenas unos días se estrenaba el documental La Gota de Agua, de las realizadoras Iriana Pupo y Jaime Ravelo. Hoy nuestro programa les regala fragmentos de la historia de Natalie, una niña de 5 años que lucha por la vida. Natalie, mi amor, ¿qué es para ti la vida? El 26 de abril del 2017. Ella es una niña normal, tuvo un proceso de desarrollo normal, creció como cualquier niño, gateó, jugaba normal como todos los niños. ¿A quién estás peinando? Baila, nene, baila. ¿A quién? La señora Doña Lluvia se encontró con un señor. Mira para acá, hay algo. ¿Cómo hace la yegua? ¿Cómo hace? Creció con ímpetu, tejiendo algarabías y travesuras comunes a cualquier niño. Pero un día enmudecí ante la vida y sus misterios. Cuando cumplió 2 años, empezó a presentar los primeros síntomas de la enfermedad, empezó con dificultad para caminar y a tener dolor en el área de allí donde tenía el tumor. Entonces ya ahí nos dimos cuenta que algo estaba pasando, que había algo que no era normal y decidimos entonces llevarla al médico. Fue un proceso largo para el diagnóstico de ella porque en Camagüey le hicieron su primera biopsia y la biopsia se demoró un tiempo bastante largo en salir el resultado. Entonces, porque al ser un tumor de hueso hay que descalcificar el hueso y es un proceso bastante largo. Ya luego de Camagüey decidimos venir para aquí, para La Habana. Fuimos para el hospital William Soler, el pediátrico William Soler. Allí un especialista en ortopedia, el doctor Eduardo, fue el que nos atendió y le realizó todos los estudios. Le realizó la biopsia, que fue la que dio el diagnóstico de lo que tenía ella, que es un sarcoma de Ewing. Y entonces nos dijo que era un tumor maligno, que había que hacer tratamiento, tenía que ir a una sala de oncología a ponerse tratamiento para ver si reducía y podía operarse. Entonces allí nos trasladaron para el servicio de oncología, que nos recibió la doctora Caridad Verdesia y Magda Alonso.
y empezó su tratamiento con quimioterapia. Estuvo con tratamiento alrededor de 4 meses antes de operarse. Luego le repitieron todos los estudios y se vio que no había reducido lo que los médicos esperaban para poder salvarle la piernita. Y ya el resultado final fue que había que amputarla. Los que andan y desandan al lado de su cama traen el ingenio siempre a cuestas. Tienen manos de gloria. Resisten por mí, por ella, y a la vez por ellos resistimos. Tanto que unos tejen y tejen para apretar amores, mientras otros se aferran en destruirlo todo. La principal imposibilidad que uno siente son los medicamentos, porque hay veces que hay medicamentos a los que no puedes acceder porque están en falta y ellos los necesitan, ya sea un antibiótico, ya sea una quimioterapia, se dificultan. Natalie también está necesitando, mira, desde que iniciamos este proceso, ella no ha podido tener una silla de ruedas. Y ya, mira, ya lleva 2 años allí y no hemos podido acceder a una silla de ruedas. Y sí hay muchas necesidades. Incluso podría decirte que necesidad hasta de alimentos, porque hay veces que ellos no quieren comerte un alimento determinado y tienes que estar arreglándotela para poder darle algo que le guste. En este país nos levantamos ya de pie. Es una carrera eterna por salir adelante. Le hicieron una primera prótesis, pero el tipo de amputación que ella tiene es complicada porque es una amputación que tiene el fémur completo y entonces a la hora de colocar una prótesis con articulación es difícil. Por la edad también lleva una prótesis sin articulación. Las prótesis que se hacen aquí en Cuba no es la tecnología más avanzada, son prótesis que son bastante incómodas. La primera que ella se puso fue un proceso difícil que incluso ella decidió no ponérsela más también porque es un material muy duro, está hecha de una resina que es dura, que no es... A la hora de colocarla es bastante incómodo el roce. Es muy pesada también, pesa mucho, ¿entiendes? Que es difícil a la hora de ella trasladarse. Le es bastante difícil y incómodo. El técnico que le hacía las prótesis también nos apoyó. Ya se encariñó con la niña. Él es una persona de mucho sentimiento, porque realmente con cada paciente se encariña y eso. Pero al ser la niña tan pequeña, más todavía. Es que realmente es muy difícil ver un niño de 4 años con una amputación y la crisis económica realmente ha afectado bastante. La situación con el bloqueo también del país y la pandemia al mismo tiempo, la crisis mundial, todo fue desgastándose, los pocos recursos que habían. Yo vivo preguntando al mundo si acaso no hay razones para que todo brille. Cuba necesitaría lograr mucho todavía, acceder a muchos equipos que son necesarios para que los niños puedan sanarse del cáncer, para puedan tener una calidad de vida mayor, para que los padres puedan tener la tranquilidad al menos de ver a sus hijos crecer, de verlos saludables. Creo que la vida sin bloqueo definitivamente sería más fácil para todos, porque ha sido una generación tras generación con limitaciones, con impedimentos, que quizás si esos impedimentos no estuvieran, hubiera sido todo más fácil para nosotros. Tanto para superarte personalmente, como para acceder a muchos recursos que son necesarios y no tenemos acceso hoy en día. Y ya es momento para conocer lo más reciente en materia de solidaridad. Como siempre, nos estaremos acercando a lo más significativo en el acontecer de la solidaridad contra el bloqueo en el último mes y las próximas convocatorias. Comenzamos informando que el pasado 1 de noviembre la primera Brigada Juvenil Latinoamericana y Caribeña de Solidaridad con Cuba inició un amplio programa de actividades en la isla.
Esta primera edición estuvo dedicada a la líder ambientalista hondureña Berta Cáceres y al comandante en jefe Fidel Castro, en conmemoración del 6º aniversario de su desaparición física. Integrada por 24 jóvenes de 6 países, entre estos Bolivia, Chile, Honduras, México, Puerto Rico y Venezuela, el grupo realizó un intenso programa de actividades que incluyó visitas al Centro Fidel Castro, a barrios en transformación, el Memorial de la Denuncia y encuentros con la juventud cubana, entre otras acciones. Los jóvenes reafirmaron su compromiso con la defensa de la Revolución cubana y el rechazo al bloqueo de Estados Unidos contra la isla. En otro orden, le informamos que la Asociación de Ex Estudiantes Angoleños en Cuba, Los Caimaneros, recolectó alrededor de 200 toneladas de donativos para los damnificados por el huracán Ian en la nación caribeña. Hasta el momento se han recibido 2 envíos. El primero llegó a La Habana el pasado 4 de noviembre en un vuelo humanitario proveniente de la nación africana, el cual contenía alimentos, medicina y material higiénico. La segunda entrega fue recibida por Víctor Gaute, vicepresidente del Instituto Cubano de Amistad con los Pueblos, el pasado 9 de noviembre. El cargamento estuvo acompañado por una delegación integrada por miembros de la directiva de la asociación, la cual cumplió con una ajustada agenda de actividades en la isla. Una de ellas fue la visita al Hospital General Docente Abel Santamaría en la provincia de Pinar del Río. Los productos son fruto de la campaña nacional de solidaridad de Hermano para Hermano, Angola-Cuba, la cual se desarrolló del 12 al 28 de octubre pasado y se prevé que próximamente continúen llegando envíos con parte de la donación. El bloqueo es real. Atenta contra los derechos del pueblo cubano a desarrollarse en un país soberano. Estas son algunas de las consideraciones de nuestros entrevistados del día de hoy. Traemos a sus pantallas los testimonios de hombres y mujeres que desde sus trincheras luchan por el fin del bloqueo a nuestra isla. El bloqueo genocida de Estados Unidos impuesto a la isla provoca una serie de violaciones de derechos humanos, entendiéndose como la laceración de las condiciones materiales para que los cubanos puedan acceder completamente a utensilios en materia de salud y educación en otros aspectos. Entonces, se tiene que entender cabalmente de que el bloqueo consiste en la obligación que tienen los estados relacionados con Estados Unidos de no mantener vinculación con la República de Cuba. Eso hace de que las relaciones e intercambio comercial en cuanto a la adquisición de bienes se pueda restringir. Esto como parte de una guerra económica para lacerar las condiciones materiales de los cubanos y cubanas. Es una violación a los derechos humanos, ya que por el bloqueo pues se limita un montón de cosas dentro del país que no están afectando al gobierno cubano, están afectando al pueblo de Cuba. Entonces eso es un bloqueo genocida que le hacen al pueblo cubano y ellos lo hacen ver como que el gobierno cubano es el responsable de las carencias que puedan tener en el país, siendo lo contrario, que el único responsable es Estados Unidos con ese genocida bloqueo que tiene. Estoy en esta primera brigada juvenil con solidaridad con Cuba y he tenido una experiencia en la que se evidencia el criminal bloqueo del imperialismo sobre esta hermosa nación, que se ve reflejado en la imposibilidad incluso de poder expandir su propio desarrollo en lo que es salud, en lo que es industria, y eso afecta tanto al pueblo de Cuba como a todos los otros países latinoamericanos que necesitan de estos avances que este pueblo tiene, que no existiría de no haber sido por este bloqueo de Estados Unidos. El bloqueo es real y el bloqueo nos afecta en el día a día, porque es un país soberano que quiere comercializar, que quiere comprar, que quiere poder suministrarse de las necesidades básicas, pero el bloqueo es criminal e impide, es inhumano e impide que este pueblo cubano se desarrolle. Pueblo cubano cuenta con Venezuela, cuenta con América Latina para seguir resistiendo,
para seguir levantando la voz al mundo, así como pasó recientemente en las Naciones Unidas, donde 185 países dijeron no al bloqueo, y es una acción real, concreta, de que el bloqueo existe. El gobierno cubano ha mantenido en muchos aspectos, por ejemplo, en la defensa de derechos laborales, su vigencia y su protección y su garantía a los mismos. En ese enfoque creemos nosotros firmemente de que es el bloqueo el que produce realmente la violación de los derechos humanos, tanto materiales e inmateriales. Nos sumamos firmemente a una campaña desde nuestros pueblos al cese del bloqueo genocida impuesto por Estados Unidos. A pesar de las carencias materiales, Cuba ha llevado adelante su sistema, aunque por Estados Unidos, que ha tenido por más de 60 años bloqueado el bloqueo económico, criminal y genocida, violador de derechos humanos, aún así sigue dando la lucha. Y si Cuba no tuviera estos bloqueos por el imperialismo, sería un sistema que tuviera un desarrollo más rápido. Estamos hablando de que con lo que tienen ellos, con su solidaridad con el pueblo, con su soberanía, pues se ha logrado desarrollar y ha logrado salir adelante. La misión de nosotros es esa, darle a conocer al mundo cuál es la realidad de Cuba y sobre todo seguir exigiendo el cese del bloqueo que Estados Unidos le tiene a Cuba. Y ya vamos llegando al final de nuestro programa, pero no sin antes sugerirle que se suscriba a nuestro canal de YouTube Siempre con Cuba. Visite nuestro sitio web siempreconcuba.org y siga nuestras páginas en Facebook y Twitter para una mejor interacción. Le invitamos además a que participe de nuestro diálogo en la plataforma Space de Twitter, hoy justo a las 9 de la noche, hora de Cuba. Y yo le espero aquí como cada 17 para juntos continuar haciendo solidaridad frente al bloqueo. A mí me gusta un país. Chicos, es un tema, ¿cómo decirte? Muy de a pie del cubano. Esas razones por las que nos quedamos aquí, por las que defendemos esto. Sentarse en un parque, porque hay una parte de la canción que dice, siéntate en un parque y conversa con cualquiera. O duerme. Me voy para la ciudad, ¿qué va? Santiago es mucho Santiago, ¿no? Aquí está la cuna de la trova. A mí me gusta, compay. A mí me gusta, compay, vivir aquí donde vivo. Sé que de todo no hay y me quejo a veces, caray. Pero a pesar de todo eso aquí tengo causa y motivo. Y yo prefiero lo que en ti es duda que andar cual pájaro perdido. Para mí no hay nada más reconfortante que agarrar la guitarra y empezar a cantar. A mí me gusta, compay. El mejor, he dicho. A mí me gusta, compay, también darme mi vueltecita. Caer un regalito y compartiendo con un traguito. Hablar de todo lo que veo, pero volver porque en otro patio yo extraño del mío hasta lo más feo. Las malditas circunstancias del agua por todas partes. Yo extraño del mío hasta lo más feo. La patria es todo, con sus virtudes y sus defectos. Para hacerte largo el cuento, pa' que tú veas que no es invento. Vamos pa' la calle a la hora que tú quieras. Siéntate en un parque, conversa con cualquiera. Lo mismo de pelota que de las clonaciones, el lío del transporte, pronóstico y ciclón, el precio del petróleo. Un pedacito, se está haciendo loco, se está haciendo la boca agua. En qué buena está Cristina, y eso a mí me gusta, compay. Yo sé que de todo no hay, pero a mí me gusta, compay. Pasear por Tumba 7, por La Habana y ya, Guajay. A mí me gusta, compay. Tomarme con los socios un traguito de Cubay. A mí me gusta, compay. Me gusta, me encanta, tú ves. A mí me gusta, compay. ¿Y a ti qué? ¿Te gusta o no te gusta? ¿Para qué tú quieres asustar aquí?
toda mi infancia transcurrió en estos lugares. Sin embargo, yo era feliz porque no necesitaba más nada. Para no hacerte largo el cuento, para que tú veas que no es invento. Vamos para la calle a la hora que tú quieras, siéntate en un parque, conversa con cualquiera, lo mismo de pelota. No te pases para Santiago. El lío del transporte, pronóstico y ciclón, el precio del petróleo, el bache de la esquina, ¿dónde estará Bin Laden? Qué buena está Cristina, y eso a mí me gusta.